Qué grato placer el volver a saludarles y seguir con la temática del estudio de Romanos. Esta epístola que es la dinamita de Dios, es una epístola que cuando lo leemos encontramos la esencia verdadera de la religión cristiana. Ah, hay tantas iglesias cristianas en el mundo. Estuve en Nueva York no hace mucho y pude notar que en cada esquina hay una iglesia. En cada esquina hay una iglesia. Alguien me escribió recientemente, me dijo, encontrar la verdad es como encontrar oro en polvo. Créame que hay tantas iglesias cristianas, pero muchas de ellas hacen poco énfasis en la cristología. Hablan de Jesús, pero utilizan a Jesús. Luego es el verso, luego es eh, contar tus experiencias, hablar de psicología, tratar de a Jesús hacerlo psicólogo. ¿Eh? Sí, yo sé que el mundo tiene necesidades, pero también creo en Dios, en su palabra. El Evangelio es de Dios y el Evangelio es el que tiene los elementos que ayudan a restaurar completamente al hombre. Así que yo insisto, debemos leer la Biblia. Y como lo estamos haciendo, es, es una forma correcta de poder estudiar poco a poco. Que quiera Dios que al final de este estudio, y que Dios me dé fuerza para hacerlo, el tiempo también, usted pueda saber la esencia de la religión cristiana, usted pueda conocer al Jesús de las Escrituras, usted pueda conocer el proyecto de Dios, el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere que conozcas, qué quiere Dios que conozcamos. Y le aseguro que en la epístola a los romanos, el apóstol no se guarda nada. Sin pelos en la lengua, él nos habla de Cristo, como la bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, como la columna vertebral que sostiene la fe cristiana. El diablo sabe eso, y entonces entretiene a las iglesias con temas que son banales, son temas de corte de psicología, son temas de motivación, pero no son el Evangelio, no son el Evangelio. No forman parte del Evangelio, es una distorsión, una deformación del Evangelio que puede cautivar a las personas, que puede ayudarles en un momento de situación difícil, pero el remedio que Dios tiene es para siempre. El remedio que Dios tiene es, es el antídoto para el problema de la raza humana. Bien, hoy nos toca Romanos 1:4. Le voy a decir que es un pasaje complejo. Así que de adelanto, no va a ser nada fácil la exposición de Romanos 1:4. Tiene problemas. Y hay problemas de interpretación en Romanos, el, el verso 4. Tengo que ser honesto. No es nada fácil. Y yo espero explicarles de la manera más sencilla Romanos 4. Si solo nos basaríamos en el 4 y olvidaríamos lo que hemos venido diciendo, por supuesto, va a ser un problema entenderlo. La clave es no apartarnos de lo que ya hemos venido enseñando. Por eso que usted está recién ingresando a nuestro canal, pues yo lo veo, yo le invito a que usted vaya a nuestro canal, busque el tema de justificación por la fe, en el libro de Romanos, primera parte, segunda parte, los vea. De esa manera, usted va a entender lo que hoy vamos a tratar. Ok, vamos entonces al relato bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios.
Voy a presentar mi pantalla y aquí vamos a mirar varias versiones. Todos traducen de la misma manera. Hay distintas traducciones. Por ejemplo, voy a leer la LBLA y dice lo siguiente, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La LBLA dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Es decir, él llega a ser declarado Hijo de Dios cuando resucita entre los muertos. La JBS dice lo siguiente, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santificación, por la resurrección de los muertos, de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Casi va en armonía con el texto anterior y dice que él, por la resurrección de los muertos, ahora es declarado Hijo de Dios. Esta otra versión dice, el DHH, creo que es la Biblia al día, es el mensaje que trata de su Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios, con plenos poderes como un espíritu santificado. Aquí, pues esta oración está totalmente cambiada. De hecho, que trae texto del versículo 3 y los agrupa en el 4, pero hay un cambio total, ¿no? Estaba mencionando primero que, bueno, el mensaje trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre de la descendencia de David, ya lo hemos visto, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes con Espíritu Santo. Es decir, que a partir de la resurrección, Jesús es constituido Hijo de Dios. Si los dos textos anteriores no lo habíamos entendido, este en ese sentido es mucho más claro. Jesús es constituido Hijo de Dios, o sea, es Hijo de Dios a partir de la resurrección. Que aquí nos metemos con un grave problema cristológico. Fue Hijo de Dios cuando nació, era Hijo de Dios eh, antes que naciera en su preexistencia. ¿Y por qué aquí se menciona que es Hijo de Dios a partir de la resurrección? Nos metimos en un problema. Y de hecho, apreciados hermanos, esto ha sido el problema en la iglesia en cuanto a la cristología. Se han levantado herejías con respecto a Jesucristo. Las mayores herejías que conozco se levantan en torno a Cristo. Vamos a la NBLA, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, dice con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, va en la misma dirección, ¿no? Pero al resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, probó ser Hijo de Dios. Aquí encontramos algo distinto, ¿no? Eh, quizás que salvaguarda a los demás, ¿no? Es decir, que Jesús no fue hecho hijo de Dios cuando resucitó, sino que probó ser hijo de Dios. Interesante lo que dice la NBB, ¿no? Interesante, probó ser hijo de Dios. Esto es distinto a que fue hecho, ¿no? Hijo de Dios, o a que fue declarado también, sino acá dice probó ser hijo de Dios debido a que resucitó de entre los muertos. La NTV quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Sí, va más en armonía con el texto anterior. Sigamos. La CST, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es muy parecido a las menciones anteriores, no a las primeras que había leído. Y la PDT, más cuando fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio la plena autoridad para reinar como hijo de Dios. Interesante, aquí es otra versión distinta, dice que a partir de su resurrección, ahora se le da plena autoridad para reinar como el Hijo de Dios. Bueno, nos encontramos en problemas serios, porque si fue declarado Hijo de Dios, cuando
Él resucitó. ¿Cómo es posible que en el bautismo, cuando Jesús es bautizado, hay una declaración de Dios el Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Entra en un conflicto, ¿no? Con la declaración del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dijo en el bautismo. Ahora, las otras versiones que hemos leído, las primeras, dicen que él, a partir de su resurrección, es declarado Hijo de Dios. Es hecho Hijo de Dios. Es reconocido como Hijo de Dios. Pero si el Padre yo lo había reconocido como Hijo de Dios en el bautismo. Y si vamos más atrás, el libro de Isaías decía, Hijo nos es dado. Y está hablando de del nacimiento. Jesús fue Hijo de Dios al nacer. Pero si vamos más atrás, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dio a su Hijo. Ahí está hablando de su preexistencia. Es decir, Dios dio a su Hijo. Vino el mundo Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué mismo es? O es Hijo de Dios, o resucitar. Se convierte en Hijo de Dios cuando resucita. O es Hijo de Dios cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. O es Hijo de Dios cuando se encarnó. O es Hijo de Dios antes que naciera, porque Jesús es preexistente, es Hijo de Dios antes de nacer. Entonces, de verdad que nos encontramos en un verdadero conflicto y que esto ha llevado a acaloradas discusiones entre los teólogos ya en el primer siglo. Fíjese lo que dice una versión siriaca, ¿no? El antiguo siriaco tiene lo siguiente: se sabía que era el Hijo de Dios por poder y por el Espíritu Santo, que se levantó de la casa de los muertos. Interesante, esta versión siriaca es completamente distinta a la que hemos leído, ¿no? Porque está asumiendo que se sabía, o sea, antes de resucitar, de ir a la cruz, se sabía que era el Hijo de Dios por poder y por el Espíritu Santo. Porque recuerden que a María se le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, desde la encarnación, Jesús es conocido como Hijo de Dios. Pero ¿por qué Romanos 1:4 Pablo está diciendo que a partir de la resurrección, Él se convierte en Hijo de Dios o es reconocido como Hijo de Dios? Un tema que debemos nosotros investigar. Estamos estudiando la Biblia y hay que reconocer los problemas que aparentemente hay en la Biblia. Ahora, esta versión siriaca es, es interesante, ¿no? Porque él dice, se sabía que era el Hijo de Dios por poder y por el Espíritu Santo. Esta versión va con la historia, ¿no? Porque se sabía que era Hijo de Dios, porque se sabía cuando nació, cuando dijo, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. O sea, desde su encarnación se le conoce como Dios. Y desde antes que nazca, también se le conoce como Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, ya era Hijo de Dios en el cielo. ¿No será que Pablo metió la pata? Hay otra versión que ustedes la deben conocer, la Vulgata Latina, dice, quien fue predestinado el Hijo de Dios. ¡Ah! Quien fue predestinado, aquí ya no dice fue declarado, sino que fue predestinado Hijo de Dios. El árabe, el Hijo de Dios destinado por un poder especial al Espíritu Santo. Interesante, ¿no? La versión árabe. Aquí la Vulgata Latina dice que fue predestinado, usa la palabra predestinado, Hijo de Dios. Estimada audiencia, nos encontramos en un problema teológico. Para nosotros que estamos en el siglo XXI y que desconocemos de la lengua griega y que no estamos identificados con las palabras, el significado de las palabras de ese entonces nos complicamos, puesto que lo que hemos leído
son traducciones. Y necesitamos ir al griego, ¿no? Otra vez para entender eso. Y aunque usted no sepa griego, yo quiero darle la clave, es el contexto. El contexto le ayuda a entender el pasaje bíblico. ¿Me entiende? Yo voy a leer el griego, luego le voy a contar históricamente cómo algunos han interpretado la cristología de Jesús, ¿no? Cómo ha sido interpretado, ¿no? Erradamente, para luego darle lo que quiere decir el griego, qué es lo que quiere decir el pasaje bíblico, qué es lo que Pablo intentaba que su audiencia conociese. ¿Estamos? Ese es el trabajo. Téngame paciencia. Esto es investigación, ¿no? Ya estamos en otro nivel, pero vale la pena. No sé si a usted le guste, me avisa, ¿no? Si le gusta o se confunde, pero yo no quiero que usted, de corazón no quiero que usted se confunda. Yo quiero que usted conozca la escritura, porque hay que investigar. No es fácil nomás, como no. En la iglesia a veces nos dan agua con azúcar, ¿no? Y eso tomamos, pero eso no es evangelio, es agua con azúcar, que luego no tienes un fundamento claro de tu fe. Aquí tenemos el griego, de hecho que nos dice que hay una variante, pero voy a leerlo el griego. Dice, tou aristentos, iou, theos, en dunamei, kata, neuma, aiosusnes. Aiosusnes. Aiosusnes es anastateos, necron, Jesus, Christus, tou curio emon. Ese es el texto griego. Voy a dar una traducción, la que yo más o menos veo allí. Tou aristeston está hablando lo que en español vimos nosotros que fue declarado. Pero esta palabra aristentetos puede ser traducida de otra manera. Para eso nosotros necesitamos de un léxico griego, para saber si existe algún otro significado a ser declarado. Es importante, ¿no? Tous aristentos. Aristentos es ser declarado, pero ¿será el único significado la palabra aristentos ser declarado? Es decir, está diciendo que fue declarado yo, o yo, algunos lo traducen así, ¿no? O sea, hijo. Teos es de Dios, ¿saben? Teos es Dios. O sea, dice que fue declarado, estoy basándome a lo que conozco del español, ¿no? Pero me llama la atención esa palabra aristentos, si sería el único significado como declarado, ¿no? O habría otro significado, lo vamos a observar. En dunamei, ustedes saben, es por el poder, ¿no? Dunamis, de ahí viene dunamis, el poder. Estamos hablando por el poder, ¿no? Que fue declarado hijo por el poder de Dios, por la potencia de Dios quiere decir esto, ¿no? Kata neuma agiosisnes. Está hablando por neuma es aire, es espíritu. De ahí viene la neumático, de ahí viene la palabra neumático, neumáticos, espíritu, ¿no? Aiosisnes, de ahí viene la palabra aiosisnes, es como santidad, ¿no? Neuma, es por la santidad, o sea, el espíritu de santidad que había en él. O sea, el Hijo fue declarado, ¿no? Sigo con la versión todavía española, por Dios, por el poder de Dios, ¿no? En vista que el Espíritu de Santidad estaba en él, ¿no? Es anasteos, es la resurrección, es anasteos, sería la resurrección, es decir, por el Espíritu de Santidad al resucitar o por resucitar. ¿De dónde resucitó? Dice necrón, o sea, resucita de entre los muertos. Interesante, ¿no? De ahí viene la palabra necros, necrofilia, ¿no? Cuando se va a examinar, hay que hacer una necrofilia. Pero aquí dice que necros, ¿no? Él vence a necros debido a su santidad,
sí, que había en él se levanta contra el sepulcro. La muerte no lo puede detener. Qué precioso pasaje. Por su espíritu de santidad que había en él, la muerte no lo puede retener. Y él vence a la muerte, ¿no? Él es necros por su santidad, es resucitado. Y luego dice, eh, Jesús Christus, con curios emón. O sea, Jesucristo, está diciendo Jesucristo, eh, el Señor o nuestro Señor. Esta es la verdad del Evangelio que los teólogos y los pastores debieron enseñarnos. ¿Por qué nos enseñan otras cosas? Cómo ser un campeón, cómo ser un victorioso, cómo salir de la depresión. Yo sé que esos temas son importantes para la vida cotidiana, pero esto es lo que levanta el alma, esto es lo que te da resurrección, esto es lo que te da vida y vida en abundancia. Hermano, es el Evangelio. Y Pablo era un hombre genuino que nos hablaba del Evangelio. Me gusta cuando leo el griego, entiendo mejor. Entonces, está hablando de que debido a la santidad que Jesús tenía, vence a la muerte, ¿sí? Y dice, es Cristo nuestro Señor, ¿sí? Pero la palabra que confunde todo es la primera, ¿no? Aristentos. Aristentos. Ahora sí, nos vamos a ayudar de, de un léxico. ¿Está bien? Vamos a la concordancia, ¿sí? Vamos a ver, aquí está. Aristentos. Yo no que yo dije Aristentos o Oristentos. Sí, Oristentos está bien. Ok. Entonces, miren, vamos a ver cómo de paso usted va a ir aprendiendo, ¿no? Usted, esta es la Biblia paralela. Usted da un clic aquí, ¿no? Y aquí nos dice que aristentos ocurre una sola vez. ¿Y qué es aristentos? Es un verbo auristo, es participo, está en pasivo, caso genitivo, masculino singular. Solamente una vez hay allí, ¿no? Estamos hablando de un verbo que es auristo. El auristo es algo que se hizo en el pasado, ¿no? O sea, en el pasado eh, está en auristo, él es declarado hijo de Dios. Y según las traducciones, es debido a la resurrección que es declarado hijo de Dios. Pero hay un problema en la palabra declara y usted lo va a notar ahora. Fíjense, voy a aplastar aquí en Strong. Vamos a ver. Oh, viene de, del verbo orizo. Viene de orizo esta palabra. ¿Y qué significa orizo? Vamos a ver. Orizo significa, a ver, ok, aquí dice, está en inglés, ¿no? Decretar, afirmar, declarar, determinar, limitar, ordenar. Gracias a Dios, Dios me está dando el don de lenguas. Acá está, declarar, determinar, ordenar. Interesante, vamos al español, a ver si estoy bien con mi traducción, ¿no? Sí, declarar, determinar, limitar, ordenar. Vamos a cambiarle en lugar de declarar, digamos, determinar. Y ya porque eso también significa la palabra orizo, no solamente declarar. Los traductores eligieron la palabra de declarar, ¿no? Pero también corresponde la palabra determinar. O sea, lo que está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, ya había sido determinado. Por eso que la versión Vulgata Latina, estaba leyendo en antes, juntamente con ustedes, a ver, déjame ver dónde tengo a la Vulgata, a ver si la tengo acá. No, no, se me perdió la Vulgata Latina. A ver, un ratito. Ya dice, Tos aristentos o oristentos, el antiguo siriaco tiene, y se sabía que era el Hijo de Dios por poder y por el Espíritu Santo. Se sabía, porque usa la palabra predestinar. Entonces ya se sabía que era Hijo de Dios. Ahora, la Vulgata dice, quien fue predestinado, el Hijo de Dios. O sea, él ya fue predestinado como Hijo de Dios. En todo caso, nos da un poco más de luz al saber de que Jesús, antes
que fuese declarado por la resurrección hijo de Dios, se sabía que era hijo de Dios. Me gusta más la palabra predestinar, que está en el antiguo siriaco, ¿no? Es decir, que él ya había sido anticipadamente predestinado, ¿sí?, para ser declarado hijo de Dios. Y la versión siriaca dice, se sabía que él era hijo de Dios por poder. Ahora, vamos al contexto bíblico, si no, esto no se va a entender bien y van a pensar que yo estoy forzando la Biblia. Ustedes se acordarán que en el verso 3 decía acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carta. Dice que el Evangelio trata acerca de su Hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. O sea, Jesús es hijo de Dios antes de venir a la tierra, preexistente. Él es hijo de Dios. Y ese título nadie lo puede quitar. Es hijo de Dios porque preexistía con el Padre. Por eso dice 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De su Hijo. Está hablando de que Jesús es hijo de Dios. No por la resurrección, sino que es su Hijo. Ahora, pero ¿por qué en el 4 dice por la resurrección? Es que no nos hemos dado cuenta que Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. El verso 3 explica de sus dos naturalezas, cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús es hijo de Dios. Es un título que siempre lo tiene y lo tuvo desde la eternidad hasta la eternidad. Es hijo de Dios. Cuando la versión dice hijo de Dios, por favor no se confunda, significa que participa de la naturaleza divina. Y entonces siempre fue hijo de Dios. No hay momento que no fue hijo de Dios, siempre fue hijo de Dios desde la perspectiva de su naturaleza divina. ¿Usted se acuerda cuando Jesús hizo el milagro, el estanque de Betesda, sanando a ese pobre paralítico? Y Jesús, cuando le preguntan por qué el sábado sanas y haces que este hombre lleve su cátedra en pleno sábado, Jesús le dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Mi padre trabaja y yo trabajo. Y dice que los judíos se enojaron mucho más porque decían que a Dios su padre. Esa palabra, mi padre, a los judíos les parecía una blasfemia porque Jesús estaba diciendo que era participante de la naturaleza divina. ¿Entienden? Es hijo porque participa de la naturaleza divina. ¿Acaso no dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sustenta el universo. Además dice que es la misma imagen de su sustancia, es decir, participante de la naturaleza divina. Entonces en Romanos 1:3 encontramos a Jesús como hijo de Dios, escuchad, por participar de la naturaleza divina, pero también encontramos a Jesús como hijo de Dios al participar de la naturaleza humana. Porque más abajo dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí está hablando, cuando habla de según la carne, está diciendo que él desciende de David, pero también como descendiente de David, es hijo de Dios. Interesante, como descendiente de David, es hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero solo existe un hijo, el preexistente, el que estaba en el seno del Padre. Pero Jesús, al hacerse humano, se hace uno como nosotros. A partir de ahí también recibe el título de hijo de Dios. Pero ¿cuándo recibe ese título de hijo de Dios? Como descendiente de hombre. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de santidad. Él resucita y vence a la muerte. En la resurrección, Él es declarado hijo de Dios desde su realidad humana, como representante nuestro. La Biblia dice en Lucas 1 que Adán, hijo de Dios, pero este Adán, hijo de Dios, perdió y nos metió a todos al pecado. Ahora Jesús se hace humano y viene a ser el segundo Adán. Como segundo Adán, él tenía
que vencer. Donde Adán había perdido, Jesús tenía que vencer. Jesús vence, vive una vida perfecta, había en él un espíritu de santidad, es decir, era de naturaleza humana no pecaminosa. Y luego, oh gloria, oh maravilla, aquel que murió y fue tratado como pecador sale victorioso entre los muertos. La resurrección declara a Jesús como hijo de Dios desde la perspectiva humana. En representación de la humanidad hay otro hijo de Dios y este es Jesucristo. Por el primer Adán todos caemos, por el segundo Adán todos salimos ganando y victoriosos. Entonces Pablo no está equivocado cuando menciona que fue declarado hijo de Dios al resucitar entre los muertos. Estamos hablando desde la perspectiva humana, porque Jesús vino a tomar el lugar nuestro. Y entonces en Jesús nace una raza que no conoce la derrota, una raza humana perfecta, limpia. Entonces todos los que nos apoyamos en ese Jesús, Hijo de Dios, que ha vencido el pecado y ha resucitado, entonces somos victoriosos como Él, con Él. También vamos a resucitar a causa de que Él venció a la muerte. Cuando nos apoyamos a Jesús, entonces la resurrección para nosotros es total, es segura y es cierta. ¿Está entendiendo? Vuelvo a decir, Él siempre fue hijo de Dios. Al ser partícipe de la naturaleza divina, es hijo de Dios. Eso es innegable. ¿Sí? Siempre tuvo ese título, hijo de Dios. Pero también, al hacerse humano, en representación del hombre, al salir victorioso de la cruz, victorioso del sepulcro, entonces Dios declara a Jesús hijo de Dios. Una nueva raza, una nueva humanidad hay en Jesús. Ahora, voy a hablarle de los errores teológicos que han habido a lo largo de esto. Hubieron dos movimientos, a muchos más, ¿no? Uno es los ebionitas. Ellos decían que Jesús llegó a ser el Cristo, o sea, el ungido, a partir de su bautismo, ¿no? Cuando Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, Él pasa a ser el Cristo. Solo del bautismo, a partir del bautismo, Él es el Cristo. Eso no es cierto. Él es el Cristo desde que está revelado en la Biblia, que vendrá el Cristo, el ungido. Él no es el Cristo a partir del bautismo. Él es el Cristo porque las profecías lo señalaban como Cristo. Desde el momento que Él nace, nace el Cristo. ¿Ok? Y los ebionitas decían que al ir a la cruz no murió el Cristo, sino murió el hombre. No, las dos naturalezas estaban allí. ¿Entiendes? Ahí estaban. Otro problema que tenemos es con un tal Nestorio, ¿no? Por eso el nestorianismo, decía que esto era dificismo se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús existen dos personas, que allí hay dos personas. Esto es como el problema de personalidad, ¿no? Sí, es un problema de personalidad. No, un trastorno de personalidad. Y no, dice que Nestorio decía que en Jesús hay dos personas, la divina y la humana. Entonces, que cuando Jesús fue a la cruz, la divina se fue al cielo y la humana fue la que murió en la cruz. Porque estas personas son independientes de una de la otra, o sea, son dos personas. La fe cristiana, la que estamos leyendo en Romanos, no permite eso. Jesús tiene dos naturalezas, sí, pero en una sola persona. ¿Entiendes? Jesús tiene dos naturalezas, pero están en una persona. Esas no pueden vivir independientemente. Cohabitan las dos. Naturaleza divina y naturaleza humana. De manera que cuando Jesús fue a la cruz, sufrió también Dios. Dios fue manifestado en carne. En la cruz también sufrió Dios. Allí estaba su naturaleza viendo
lo que es el pecado, lo dañino que es el pecado, sufriendo Dios con nosotros. Dios estaba sufriendo. Pablo dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Que cuando Cristo estaba en el Calvario, Dios nos reconcilió consigo mismo. Hermanos, y este es un misterio, la muerte de Cristo, la muerte de Dios. Claro que Dios no puede morir, pero Dios estaba allí, en ese cuerpo, sin hacer nada, ¿entienden? Sin hacer nada, sufriendo, sufriendo el cual castigo, sufriendo la violencia de nosotros los seres humanos, sufriendo por nuestros pecados. En el Calvario sufrió Dios. Él nos entiende, Él sufrió, pero pagó el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, yo no voy a dividir las dos naturalezas, que sufrió solo la humana y no sufrió la divina. Porque en Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Y Jesús, el Cristo, sufrió. Dios sufrió. No creo que murió, pero sufrió. Y como con naturaleza divina, siempre fue hijo de Dios. No hay un momento que no haya dejado de ser hijo de Dios. Con su naturaleza humana, Él adquirió para nosotros vida eterna. Y por eso es declarado hijo de Dios. Todos aquellos que confían en Cristo, se apoyan de la justicia de Cristo, también son declarados hijos de Dios. Y termino con este pasaje que está en Juan. Miren lo que dice. Mirad cuál amor mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay una canción inclusive de esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es San Juan 1:3. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por nuestra conexión con la justicia de Cristo, Dios nos declara a nosotros hijos de Dios. No estaba el Espíritu de Santidad en nosotros. Nosotros somos pecadores, no hay justo en el mundo. Pero aquí está la verdad de la justificación por la fe. Por nuestra relación con Jesús, a nosotros también se nos declara hijos de Dios. Somos establecidos como hijos de Dios. Y esto estaba predestinado, por supuesto, ¿no? No creo en esa predestinación donde Dios elige independientemente a otros, sino que hablo de una predestinación en Cristo. Él fue predestinado para ser hijo de Dios. Y una vez, debido a su obediencia perfecta, a ese espíritu de santidad, la vence, la muerte no lo puede vencer, no le puede retener. Él sale del sepulcro victorioso. Jesús, el Cristo, es inmediatamente declarado hijo de Dios. Adán fue condenado, Cristo fue justificado y todos los que son de la fe de Jesús también son declarados hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Un abrazo, que Dios te bendiga. Espero sinceramente tus comentarios. Me gusta que opines, qué te pareció el estudio, si estuvo claro o no. Fue un estudio improvisado, les diré, no he preparado mucho material, pero no quiere decir que no lo he estudiado. Le vuelvo a repetir, yo escribí un libro, he estudiado estos pasajes por años y pues hoy los estoy dando a conocer, ¿sí? Así que mándame tus saludos, dime cómo estás, qué te parecen los estudios, crees que Dios te está bendiciendo, te está llevando a conocer el Evangelio. Dime que yo con gusto te voy a responder. Un sincero abrazo. Dios bendiga a tu querida familia y nos vemos muy pronto.